El libro de Enoc es una obra fascinante y compleja, considerada uno de los textos apocalípticos más influyentes de la literatura judía intertestamentaria. Aunque no forma parte del canon hebreo ni del canon de la mayoría de las tradiciones cristianas occidentales, su impacto en la teología y en la formación de la escatología es innegable. A continuación, se presenta una explicación detallada de sus orígenes, estructura, contenido, canonicidad e influencia. Origen y contexto histórico. Pseudepigrafía y atribución. El texto se atribuye tradicionalmente a Enoc, el séptimo patriarca mencionado en Génesis 5, 21, 24, conocido por caminar con Dios. Sin embargo, los estudiosos consideran que fue escrito por autores desconocidos en un periodo intertestamentario, aproximadamente entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, por lo que se clasifica dentro de la literatura pseudepigráfica. Contexto cultural y religioso. El libro de Enoc surge en una época de intensos debates teológicos y apocalípticos en el mundo judío, cuando las comunidades buscaban interpretar las profecías y comprender el origen del mal y la corrupción en el mundo. En este contexto, el texto ofrece explicaciones acerca de la rebelión de ciertos ángeles, la transformación de los seres celestiales y la intervención divina en la historia humana. Estructura y contenido. El libro de Enoc no es una obra monolítica, sino un compendio de varios libros o secciones que, juntas, ofrecen una visión amplia del universo y del destino final de la humanidad. Entre las principales se encuentran: A. El libro de los vigilantes, 1 Enoc 1:36. Caída de los vigilantes, narra cómo un grupo de ángeles, llamados vigilantes, descendió a la tierra y se unió a mujeres humanas, engendrando gigantes, los Nefilim. Consecuencias: se describe la corrupción moral y el aumento de la violencia en la tierra, lo que finalmente conduce a la decisión divina de enviar el diluvio para purgar la creación. B. El libro de las parábolas o similitudes, 1 Enoc 37:71. Visiones mesiánicas, contiene 3 parábolas que revelan la figura del Hijo del Hombre, una figura central en el juicio final y la redención, anticipando elementos que se encuentran en la teología cristiana. Justicia divina, ofrece visiones del juicio inminente sobre los impíos y la promesa de salvación para los justos. C. El libro astronómico, 1 Enoc 72:82. Cosmología y calendario, proporciona descripciones detalladas de los movimientos de los astros y las leyes que rigen el cosmos, mostrando cómo el orden celestial refleja el orden divino en la creación. Ritmos naturales, intenta explicar los ciclos naturales y cómo estos están integrados en el plan divino. D. El libro de los sueños, 1 Enoc 83:90. Visiones históricas y apocalípticas, relata sueños y visiones que abarcan la historia del mundo, desde la época de Enoc hasta la era futura, incluyendo símbolos que representan episodios críticos de la historia de Israel. E. La epístola de Enoc, 1 Enoc 91:108. Exhortación y profecía. Es una serie de cartas y exhortaciones dirigidas a las futuras generaciones, enfatizando la necesidad de vivir en obediencia a Dios y prepararse para el juicio final. Advertencia moral, subraya la importancia de la justicia y la rectitud como camino para alcanzar la salvación. Canonicidad y aceptación. En el judaísmo, el libro de Enoc no es parte del canon hebreo oficial. Las autoridades rabínicas posteriores lo consideraron como literatura apocalíptica interesante pero no canónica. En el cristianismo, Iglesia Católica y Protestantismo, la mayoría de las denominaciones occidentales no lo incluyen en el canon.
Sin embargo, sus ideas influyeron en algunos pasajes del Nuevo Testamento, como en la Epístola de Judas, donde se cita directamente una profecía atribuida a Enoc. Iglesia Ortodoxa Etíope es la excepción más destacada, ya que esta tradición lo reconoce como parte del Antiguo Testamento. Su inclusión resalta la diversidad en la formación del canon en diferentes comunidades cristianas. Significado teológico y mensajes clave. Explicación del origen del mal. El relato de la caída de los vigilantes ofrece una explicación sobre cómo el mal y la corrupción llegaron al mundo, subrayando que incluso los seres celestiales pueden desviarse de la voluntad divina. Juicio final y esperanza de redención. El libro de Enoc enfatiza el juicio inminente de Dios, en el que los malvados serán castigados y los justos serán recompensados. Esta visión apocalíptica refuerza la idea de la justicia divina y ofrece consuelo a quienes esperan la vindicación de Dios. Cosmología y orden divino. A través de sus descripciones astronómicas y de los ciclos naturales, el texto refleja una visión del universo en el que cada elemento está sujeto a leyes divinas, mostrando un cosmos ordenado y gobernado por el poder de Dios. Intercesión y advertencia moral. La epístola de Enoc y las parábolas que contienen visiones del Hijo del Hombre invitan a los lectores a vivir en conformidad con la voluntad de Dios, promoviendo la justicia, la humildad y la fe. La obra funciona tanto como una advertencia contra la desobediencia como una invitación a la esperanza en el plan redentor de Dios. Influencia y relevancia en la tradición apocalíptica. En la literatura cristiana. Aunque no es canónico en la mayoría de las tradiciones, el libro de Enoc influyó notablemente en la literatura apocalíptica cristiana, especialmente en el libro de Apocalipsis y en las primeras interpretaciones del juicio final. Impacto en la escatología. Sus visiones sobre el juicio, la resurrección y el destino final de la humanidad han contribuido a la formación de las ideas escatológicas en el pensamiento cristiano, proporcionando un marco interpretativo para entender el fin de los tiempos. Valor cultural y devocional. Más allá de su valor teológico, el libro de Enoc ha ejercido una influencia duradera en la cultura y la espiritualidad, inspirando obras artísticas, literarias y un renovado interés en el estudio de los textos apocalípticos. Conclusión. El libro de Enoc es una obra rica en simbolismo y en profundidad teológica que ofrece respuestas a preguntas fundamentales sobre el origen del mal, el orden del cosmos y el juicio divino. Su estructura, dividida en varios libros que abordan desde la rebelión de los ángeles hasta visiones del fin de los tiempos, lo convierte en un texto complejo que ha influido tanto en el pensamiento judío como en el cristiano. Aunque su canonicidad es limitada a algunas tradiciones, su legado perdura en la literatura apocalíptica y en la reflexión teológica sobre la justicia y la redención divina. Si esta exploración detallada sobre el origen, la estructura y el significado del libro de Enoc te ha resultado esclarecedora, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo juntos la riqueza y el misterio de la tradición religiosa.